Existen muchas teorías sobre los orígenes y actividades de Yahvé. ¿Podría ser que el dios que este mundo adora sea un Anunnaki? Yahvé es el nombre del dios del antiguo reino de Israel y posteriormente del reino de Judá. Su nombre consta de 4 consonantes hebreas, YHWH, y se cree que fue revelado a Moisés y su pueblo. Dado que el nombre de Dios para ellos es demasiado sagrado para ser pronunciado, estas consonantes se utilizan para recordar al leer las palabras Adonai o mi Señor. En el Medio Oriente es una práctica común al referirse a Dios. Sin embargo, los expertos aún no saben quién ni cómo comenzaron a adorar a Yahvé. Textos antiguos y varias inscripciones antiguas indican que en el comienzo del judaísmo había un Dios supremo llamado Elión, que tuvo 70 hijos. Yahvé también estaba entre ellos. Yahvé también tuvo una compañera llamada Asherá. El nombre se menciona 40 veces en el Antiguo Testamento, pero casi siempre se traduce como bosque o árbol. Los expertos explican que el mandamiento del Antiguo Testamento, no plantarás árboles en el templo del Señor, en realidad significa no colocar un símbolo de Asherá. Esto significa que Elión no es Yahvé, el dios principal. Además, había otros dioses como él, por lo tanto, fue él quien aseguró a la humanidad que él es el único Dios todopoderoso. Esta es una historia muy similar a la historia de Sumeria de la creación, el Enuma Elish, donde se menciona varios creadores únicos, Apsu y Tiamat. Crearon una serie de dioses de los cuales nacieron diferentes razas. Uno de ellos son los Anunnaki, cuyo líder es Anu. Estas razas fueron separadas de sus principales creadores, a quienes se les dio por muertos, porque no querían tener nada que ver con ellos. Esto provocó que los Anunnaki cayeran a la Tierra. Durante su reinado, estos Anunnakis formaron genéticamente nuevas razas en la Tierra mediante su conocimiento de ingeniería genética. En 1876, el asiriólogo británico George Smith publicó el relato caldeo del Génesis después de un extenso estudio de las inscripciones cuneiformes asirio-babilónicas. Por ejemplo, él descubrió que muchos pasajes de la Biblia, especialmente el libro del Génesis, corresponden casi exactamente a la epopeya sumeria de la creación, texto de hace miles de años. Es más, estamos hablando de un escrito que no tiene nada que ver con leyendas o metáforas, sino con la secuencia real de los acontecimientos. El libro del Génesis explica cómo Jehová creó a los humanos en el Génesis 1:26, donde dice: creemos personas que se parezcan a nosotros. Tras leer esta frase, los expertos rápidamente se preguntaron por qué habla en plural, es decir, parecería estar ante la presencia de otros dioses similares a él. Algunos analizan el supuesto salto evolutivo de la humanidad como algo artificial, como producto de la ingeniería genética de seres más avanzados. Es sorprendente cómo una cultura avanzada como la de los sumerios floreció de la noche a la mañana. Prácticamente no hay datos sobre las etapas evolutivas. Según textos antiguos, el origen de tal progreso se atribuye a los dioses venidos de arriba, los Anunnaki. Otros pasajes de la Biblia muestran que Yahvé tiene otros seres, lo que demuestra que él no es el único Dios. Asimismo, los textos sumerios afirman que Adán fue el resultado de un proceso similar a la fertilización in vitro. La historia sumeria menciona que los diseñadores genéticos de la humanidad fueron Enki, sus hermanos Ninursak y Nininsida. Los tres recogieron óvulos de mujeres neandertales, los fertilizaron con esperma y los implantaron nuevamente en el útero de la diosa madre Ninhursag. En la cultura sumeria, el dios Enlil tenía diferentes nombres según la cultura que gobernaba. En Canaán, Siria y Palestina fue llamado El, en referencia al primero que se declaró Dios absoluto en el sentido monoteísta. Ante los patriarcas judíos Abraham, Isaac y Jacob, se reveló como el Elión o el Shaddai. Luego se presentó ante Moisés y cambió su nombre a YHWH o Yahvé. Su plan era tratar a Israel como un pueblo elegido, porque su objetivo era manipular sus creencias para crear una religión basada en sus leyes y promover conflictos con los egipcios, babilonios o persas. La influencia de Yahvé siempre terminaba en enfrentamientos y muerte. Así llegamos a la conclusión de que Yahvé podría ser el mismo Enlil, un dios cruel que exigía sacrificios interminables, primero de animales y luego de humanos como pretexto para el castigo. Cuando los hebreos huyeron de Egipto, los amalecitas se pusieron en su camino. Siglos después, Yahvé no solo recordó este acontecimiento, sino que destruyó toda la nación.
Yahvé tampoco toleró la traición, castigó a quienes adoraron a otros dioses y promovió la esclavitud como un derecho legal. Pero a pesar de todas esas barbaridades en el Antiguo Testamento, Yahvé logró colocar su imagen como si fuese el único y Dios verdadero de la humanidad. Tanto así que 14 millones de hebreos, 2,2 mil millones de cristianos y 1,8 mil millones de musulmanes adoran a Yahvé, ya que estas tres grandes religiones se nutren del patriarca Abraham. Son las religiones abrámicas y en el fondo las tres se desprenden de las enseñanzas de este falso Dios de la antigüedad. En otras palabras, alrededor del 60% de la población mundial adora a un Dios cruel y vengativo, exigió sacrificios y no discriminó entre hombres, mujeres y niños por sus acciones bárbaras. Algunos pasajes de la Biblia describen algún tipo de nave en la que viajaba Yahvé. Si esta comparación no fuera suficiente, hay evidencia de que Yahvé también tenía la misma tecnología avanzada que los Anunnaki. Muchos pasajes de la Biblia describen cómo Dios usa vehículos aéreos. En el Éxodo se describe que de día iba como en una nube y de noche como en una columna de fuego guiando al pueblo de Israel por el desierto. También se sabe que por muy crueles que sean sus designios, hay ángeles que cumplen sus órdenes. Tenemos el ejemplo del asedio asirio contra los hebreos. Aquella noche el ángel de Yahvé salió y mató a 185,000 asirios. Cuando me desperté por la mañana, todos estaban muertos. ¿Qué tecnología puede acabar con 185,000 personas en una noche? La letra describe un vuelo en el cielo y armas que disparan rayos y causan ceguera, algo muy parecido a las armas de plasma modernas. La misma crueldad se observó en Enlil, el dios sumerio, donde planeó borrar a los humanos de la faz de la tierra provocando una gran inundación y un genocidio masivo. Por tanto, los teóricos sostienen que ambos dioses eran igualmente sanguinarios y vengativos, igualmente descrita por otras culturas, pero la mayor similitud se puede encontrar en cómo utilizan ejércitos masivos y logística avanzada para manipular a la población mundial, haciéndoles creer que son los gobernantes del planeta y los dioses supremos de la humanidad. Por otra parte, el celo de Yahvé por Israel, su pueblo escogido, no es por casualidad. Se debe a que en el principio estos dioses que poblaban la tierra estaban en rivalidad los unos a los otros. Por eso es la famosa ira de Yahvé. Este es el Dios sanguinario, machista y elitista de siempre. Es el mismo Dios del Corán, el del Antiguo Testamento de la Biblia, el mismo Yahvé de las demás religiones monoteístas. Por eso nunca han tenido paz, porque se han adueñado de una buena parte de la humanidad. Las guerras que tenían los dioses en la antigüedad se trasladaron a los conflictos actuales entre religiones y es la causa de la división espiritual de la humanidad en todas las épocas, de tal forma que estos dioses, que realmente eran entes biológicos extraterrenos, razas degradadas que invadieron la tierra en el remoto pasado, ellos se repartieron las tierras y fundaron sus dominios con reyes, sacerdotes que hacían de representantes con sus respectivos templos, ubicados en puntos estratégicos del planeta, centros energéticos que aprovechaban la energía del sacrificio para su alimento. Por eso, es el gran conocimiento que tenían estos patriarcas sobre alquimia, construcción de pirámides, astrología y matemáticas que aplicaban en sus obras y monumentos de adoración, conocimientos que les fueron trasladados por estos falsos dioses. Pero la mezcolanza de estos dioses celosos y guerreros era mucha, de ahí que cada cultura, Egipto, Mesopotamia, Israel, los hindúes, los celtas, los normandos, los druidas, y muchos otros adoraban a una deidad en específico. Es decir, es como si cada uno de estos seres hubiese elegido un pueblo en particular y hubiese creado en torno a ellos un culto y una adoración ancestral, con sus símbolos de serpientes, rituales de sangre. Esto en todas las tradiciones y culturas de la antigüedad. Los ritos de adoración se podían hacer individualmente, ya sea en secreto o a la vista de otros en comunidad, como en un servicio coordinado por un líder o sacerdote, en un sitio especialmente acondicionado para ellos, un templo, una sinagoga, una iglesia o una mezquita, entre otros. La palabra celo, muy mencionada en el Antiguo Testamento, proviene del latín celus, que significa ardor. De ahí es donde se deriva la palabra vigilar, celoso o celador. O sea que Yahvé era un Dios celoso. Es el ojo que todo lo ve, presente también en muchas sociedades esotéricas y ocultistas. Es así entonces que este Dios elige su pueblo y lo guía hacia una tierra prometida.
Pero esa tierra no era libre, ya vivían allí personas en diversas ciudades, por lo tanto, este Dios celoso y destructivo comanda a su pueblo a masacrar sin piedad a todos ellos. En casi todos los casos, ni siquiera los infantes, mujeres u hombres de edad se salvan de dichas masacres perpetradas en la antigüedad. Ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y que luego que comas y te sacies, acuérdate de tu Dios. Ese fue el mandato en Deuteronomio 6 del 10 al 11, donde Yahvé les permitía invadir ciudades enteras que ellos no construyeron ni edificaron, para robárselas y apoderarse completamente de todo lo que pertenecía a otras personas. Esos eran los mandatos que persisten, como lo podemos notar en los conflictos de Medio Oriente. Iban de una ciudad tras otras, acabando y masacrando hasta que no quedara nadie. La única excepción en algunos pocos casos era el apoderamiento de mujeres vírgenes, y esto seguramente era para el derroche sexual y también para sacrificios, donde la energía pura de estas mujeres era bastante apetecible para estos Elohim. En el Antiguo Testamento, en Números 31 del 14 al 18, podemos leer: y se enojó Moisés contra los oficiales del ejército que volvían de la guerra, y Moisés les dijo: ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? Ahora pues, acabad a todos los varones de entre los niños, y acabad a toda mujer que haya conocido varón carnalmente, por acostarse con él. Pero a todas las niñas, las mujeres que no hayan conocido varón, las dejaréis con vida para vosotros. Esto más bien parece un sacrificio humano masivo para el Señor. Situaciones como esta podemos encontrar en cantidades en lo que es el Antiguo Testamento, donde se ve reflejadas las acciones y mandatos bárbaros de este Dios sanguinario. Lo que hoy sucede en Medio Oriente, en países árabes, no es más que la continuación de estos conflictos ancestrales donde dichos pueblos combaten por cumplir los mandatos de estos antiguos y falsos dioses. Hoy en día, quienes son capaces de estudiar libros sagrados de las tres grandes religiones se podrían dar cuenta, si lo hacen sin el velo religioso, que como humanidad hemos estado adorando a falsos dioses, seres que tenían la suficiente tecnología y conocimiento para manipular a pueblos ancestrales que no tenían el suficiente avance intelectual ni espiritual para identificar la manipulación de aquel entonces. Pero sorprendentemente la manipulación continúa, y son muchos los seres humanos a nivel mundial que aún en la actualidad siguen adorando a estos seres como si fuesen el Dios verdadero. Pero muy pronto como humanidad tendremos que comprender que la adoración a estos falsos dioses es lo que ha perpetrado la maldad a lo largo del tiempo. Y tendremos que comprender que la verdadera fuente o el verdadero Dios nunca habitó en templos, nunca pidió sacrificios, nunca eligió pueblos ni adoración, nunca envió a los seres humanos a enfrentarse en conflictos por tierras o creencias, jamás prometió tierras, ni tiene libros sagrados, ni rituales de adoración, ni mucho menos es celoso, vengativo y posesivo como eran los dioses de la antigüedad. En el momento que el ser humano entienda que el Dios verdadero es lo contrario a todo eso, entonces ahí descubriremos que la divinidad no se encuentra en esas falsas adoraciones, sino que la verdadera divinidad siempre ha estado por dentro. El Creador colocó una chispa, una partícula de él mismo en el corazón de cada criatura de la creación. Esa es la chispa de vida. Y al respetar, proteger, expandir y defender la vida, solamente con eso estamos adorando al Dios verdadero. Ir en contra de la vida es el culto a los falsos dioses. Esta cita nos ayuda a entender un poco más la forma en que estaban organizados estos antiguos dioses en el Deuteronomio 32 del 8 al 10, cuando el Altísimo, este Altísimo es el Elión, el Dios supremo de todos los seres que comenzaron a repartirse la tierra. Él hizo heredar a las naciones. Cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Entonces esta gente, partiendo de Medio Oriente, comenzaron a repartirse las tierras y los pueblos. Todo esto comandado por el líder de los Elohim, como le llama Mauro Viglino, el jefe de los Elohim es Elión. Entonces repartieron la tierra, y a Yahvé, que era uno de sus súbditos, porque Yahvé no era ni siquiera dentro de los Elohim, era un Dios supremo, era un Dios menor, y este Elión le dio una porción de tierra a Yahvé, porque la porción de Jehová, que es cuando le entregan su partecita, le dice es su pueblo. Se le dio un pueblo a Yahvé. Jacob, la heredad que le tocó. Entonces el pueblo de Jacob, los hebreos, ese pueblo nómada donde se desprendieron estas 12 tribus, fue la porción que le correspondió a Yahvé.
Ese es su pueblo elegido. Le halló tierra en el desierto, que es la famosa tierra prometida, y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como la niña de su ojo. Entonces, esa fue la porción de tierra y el pequeño pueblo que en la repartición de los Elohim le correspondió a Yahvé. Por eso, pues, esa estrecha relación entre Yahvé, su pueblo, la tierra prometida. Y usted se preguntará, bueno, pero ¿y por qué los demás pueblos no trascendieron en ese culto, ¿no? En esa adoración y en esos mandatos como el pueblo hebreo? Bueno, sí que hay varios que trascendieron. Por ejemplo, vemos los musulmanes, los árabes, también ellos creen que son el pueblo escogido de Dios, también tienen sus promesas, también tienen sus libros sagrados. O sea que no solamente es el pueblo hebreo el que se cree escogido y el que en la actualidad sigue obedeciendo los mandatos de falsos dioses. No son los únicos, pero hay que decir que la mayoría de estos cultos ancestrales fueron desapareciendo con el tiempo. El culto, por ejemplo, a Baal, a Moloch, no es lo mismo a como era en aquella época. El culto a los Anunnaki, a los dioses egipcios, esos cultos fueron desapareciendo y lo único que sobrevivió fue la adoración de los hebreos y de los árabes. Por eso son las dos grandes religiones. Bueno, ahí en medio se metió el cristianismo, que se utilizó como estrategia para tergiversar el mensaje de Jesús, pero la disputa principal a nivel mundial es las dos razas o los dos hermanos Isaac e Ismael. Y por esta división ancestral es que se han generado conflictos bélicos a nivel mundial. Entonces, Yahvé tenía un jefe que era Elión y como escuchamos en el relato, se compara mucho la figura de Yahvé con Enlil de la cultura sumeria. Entonces siempre está la pregunta, ¿son lo mismo? ¿Yahvé era un Anunnaki? La respuesta corta sería sí, eran lo mismo, ¿no? Los Anunnaki eran los mismos seres invasores extraterrenos que estaban en Sumeria, pero que luego contactaron en Egipto, también en lo que es Israel y bueno, las distintas poblaciones árabes de la antigüedad. Todos estos seres eran lo mismo, o sea que es correcto decir que Yahvé era un Anunnaki, también es correcto decir que Yahvé era un Elohim, todos eran lo mismo. ¿Pertenecían a qué grupo? Pues al grupo de razas invasoras de origen extraterreno que colonizaron la Tierra. Estas razas tenían su organigrama, tenían líderes. Por ejemplo, el libro de Enoch habla de Senyasa, que era el líder de la rebelión que cayó allá en el monte Hermón, que eran 200, habla Enoch, pero bueno, eran muchísimos más. Solo que Enoch se refiere a la porción de toda esta rebelión que cayó allá en el monte Hermón y que ese grupo de 200 tenía un líder, que era Senyasa. Pero estos seres se repartieron gran parte de la tierra. Entonces Yahvé, en el caso de Yahvé, de ahí de Medio Oriente, de Israel, tenía un líder también, y ese líder era Elión. La pregunta es, ¿Elión era el mismo que Senyasa? Posiblemente, posiblemente era el mismo, solo que en el libro de Enoch se le coloca el verdadero nombre que tenía, porque Elión lo que significa es el Altísimo, el Dios Supremo, es decir, no era un nombre propio como tal. El nombre propio se lo da Enoch para referirse quizás al mismo ser o al mismo jefe de los Elohim que comandaba Yahvé y que es el que mencionan aquí en esta cita, el Altísimo. Este es el Elión que repartió la tierra, comandó la repartición de la tierra y le dio la porción que le pertenecía a Yahvé, su pueblo. Entonces, como lo vemos acá, los panteones de las distintas culturas allí en Grecia, en Egipto, en Sumeria, Asiria, la India, bueno, y distintas partes de Asia, podemos ver una cantidad de seres, de dioses que influyeron en todas estas culturas. ¿Qué demuestra esto? Bueno, que fuimos visitados por un número importante de razas que muchas tenían los aspectos con los que se graficaban, cuerpos humanoides mezclados con genética animal y que tenían su tecnología para gobernar. ¿Cómo sabemos que pertenecían a las mismas razas? Bueno, se repite el patrón, ¿no? Sacrificios, templos, adoración, bendiciones, castigos, dioses celosos, posesivos. Se repite el patrón. Las culturas donde usted vaya, sobre todo en lo que es África, Medio Oriente, Europa y Asia, se va a repetir ese mismo patrón. Por otros lados, como lo que es la antigua Abya Yala, o lo que es el continente americano desde el norte hasta el sur, recibieron la visita de otras tipologías mucho más positivas, aunque también las razas negativas en ciertos momentos de la historia también influenciaron por acá. Por eso algunas culturas se mezclaron con el tema de sacrificios y todo esto, que no era originario de aquí, sino que fue enseñado por la visita
y la manipulación de estos antiguos dioses también por estos territorios. Así como también de las razas positivas visitaron y contactaron por allá en Oriente, en África, en Europa, en Asia, también el mensaje de la luz llegó por allá. Solo que en esas zonas del planeta se estableció más el legado ancestral de las razas negativas y por el contrario en lo que es la América se estableció más el legado positivo de las razas que contactaron por acá, ¿no? Razas de seres humanos provenientes de otros mundos y por eso pues el legado es diferente, ¿no? Por acá se enseñó mucho lo que es el contacto con la naturaleza, la siembra, la verdadera astronomía, podríamos llamarlo así, y sobre todo conocimientos de elevación espiritual. Por allá el legado es diferente, conflictos bélicos, grandes templos para sacrificios de sangre, adoraciones, mandatos, leyes o promesas sagradas de tierras y disputas. Bueno, por allá usted puede notar ahí las grandes diferencias. Entonces ese fue el modus operandi de todas estas razas, colocar en los distintos pueblos sus líderes o sus emisarios para repartirse la tierra. Todo esto comandado por el jefe de ellos, el Elión. Yahvé era un dios menor y decir pues que Yahvé era un Anunnaki es correcto, porque son lo mismo, solo que de acuerdo a la cultura se les llamaba de una forma u otra. Y bien, esto quería compartirlo porque esto me lo preguntan bastante. He hecho varios videos profundizando en diversos temas de todo este enigma, ¿no?, de los dioses del pasado, pero algo que me han preguntado bastante es si Yahvé es lo mismo que los Anunnaki. Son lo mismo, seres de características reptiles en muchos casos y que su apetito por la sangre, el sacrificio, ha sido evidente. Entonces es correcto decir eso, son lo mismo, es la misma tipología. Entonces con esto pues quería aportar para dejarlo un poco más claro y no es nada más. Si este video les gustó, les agradezco un like, la suscripción al canal y compartirlo para que llegue a más personas. Hasta la próxima.